Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hacer una reseña, pero la vamos a hacer después de hacer un pequeño comentario, primero, acerca de una polémica que ha habido este último mes. Como hace 2 semanas fue como el punto álgido, hasta que ya se ha resuelto, que ha sido la polémica de Odio, de Luis G. Martí, un libro que se empezó a publicitar, empezó a decirse, la editorial Anagrama empezó a decir de que iba y tal, y iba, ¿no? Parece que el libro trataba sobre José Bretón, que es un asesino que está en la cárcel por asesinar a sus hijos, que es creo que era violencia vicaria, o sea, creo que lo hizo para fastidiar a su mujer. Y bueno, Luis G. Martín pues quería escribir un libro sobre este tipo o al menos hablar acerca de temas que al final convergían en el hecho de que él se entrevistaba con él y le daba voz, ¿no? Y ha habido una campaña de lo que ahora se conoce como cancelación, en la que tanto desde las redes sociales como desde muchos medios se ha dicho que, que esto era bastante reprobable, que no parecía demasiado ético y que en realidad lo que hacía era darle voz a un asesino y quitársela, o al menos hacer daño a la víctima, ¿no? Porque esta mujer pues, ahora tenía que volver a revivir todo esto a partir de que se hablara continuamente en prensa de los detalles morbosos que iba a dar este hombre. Aquí la polémica siempre ha estado, yo creo que desde dos puntos, Los dos puntos son que sí o no, ¿no? Son sí se puede publicar o no se debería publicar, pero en cualquier caso yo creo que de todas las opiniones que yo he escuchado, todo el mundo estaba de acuerdo en que en realidad ellos no lo publicarían. Ellos no lo harían. Es decir, los que defienden la sí publicación en realidad lo que están defendiendo es la libertad de expresión y el hecho de que en nuestra democracia pues, se puedan hablar de este tipo de cosas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que en última instancia es la persona que lo hace, la persona que lo publica, la que tiene que tener los escrúpulos de decidir si lo publica o no lo publica, ¿no? Y el otro punto de vista era que, que esto al final hacía daño y que esto no debería permitirse, que debería haber alguna legislación que controlara este tipo de cosas para que, digamos, gente que está condenada por asesinato, un asesinato bastante cruel, bastante feos. Todos los asesinatos son feos, pero esto particularmente porque era el padre, ¿no? Que esto, pues, que no se le dé voz, ¿no? Que al final no se convierta en protagonista una persona que lo que debería hacer es estar muy apartada de la sociedad y luego después de cumplir condena vivir de una manera anónima y fuera y aparte y sin dar mucho ruido porque ya ha causado suficiente daño, ¿no? Estos dos, como digo, todos puntos de vista son los que se han estado discutiendo, pero incluso las personas que defendían, o al menos de los que yo he escuchado, pero claro, no he escuchado todas las opiniones, pero las que he podido escuchar en prensa, en radio o leer en prensa, todas iban encaminadas a... Yo esto no lo publicaría, pero defiendo el derecho que tenga Luis G. Martín de publicarlo, ¿no? En mi opinión personal sobre el tema es que aquí Luis G. Martín lo que ha querido hacer es pues el adversario a la española o una sangre fría a la española, y que sí, que es verdad que el título pues da pie a que seguramente lo que quiera es como desentrañar los orígenes de este odio y de si el hombre está loco, si no está loco, o la maldad y todo esto. Todo eso se entiende muy bien. El problema es la pertinencia de hacerlo una vez que ya se ha hecho muchas veces, ¿no? Porque ya... Truman Capote era un tío bastante cínico, por lo que yo he podido leer, y claro, a lo mejor le importó bastante poco el posible sufrimiento de unas víctimas después de hablar con los autores de los asesinatos de esta familia, ¿no? Y a lo mejor a Manuel Carrer le pudo pasar igual, aunque es verdad que en el caso de Manuel Carrer creo que el asesino que asesinó a toda su familia no dejó, digamos, que víctimas colaterales, porque era un tipo que trabajaba en Suiza por vivir en Francia y nada. Pero claro, a lo mejor el acercamiento de estos autores es un poco diferente al de Luis G. Martín. Es decir, mi punto de vista es que yo no publicaría algo así, no me parece una historia que merezca meterse ahí y que se debe abordar desde otro punto de vista, que es la recomendación que vamos a hacer luego, ¿no? Y también mi punto de vista es que a mí me parece fantástico que a Luis G. Martín esta jugada le haya salido mal. Me parece muy bien, porque a mí Luis G. Martín es un tío
que no sé, no lo conozco, ¿eh? No lo conozco, no he visto ninguna entrevista suya y tal. Y lo único que conozco suyo es este libro, que es 100 noches. Y me pareció un libro bastante repulsivo, pero no repulsivo en el sentido de que, ay, es que eres muy tiquismiquis y no ves una escena de sexo. Que no, que a mí me encanta que salgan escenas de sexo en los libros. Me pareció repulsivo porque confundía aquí la lealtad con la mentira, y es una cosa súper cínica, es muy, muy cínica. El libro este iba pues de una mujer que hace estudios sobre sexología y tal, y entonces sistemáticamente en sus investigaciones, porque ya se prestaba luego a hacerlo, estaba siéndole infiel a su novio, a la persona que más quería del mundo y tal, ¿no? Y entonces había una especie de justificación de esto de no, la gente es promiscua por naturaleza, entonces lo que hacemos es mirar para otro lado y hacer como que nadie se está poniendo los cuernos con nadie. Y a mí me parece que es espantoso, era el mensaje completamente dañino y nocivo, y no me gustó nada, nada ese libro, ¿no? Aparte, luego tenía la otra contraparte de que abunda en que yo piense que lo mismo no, lo mismo es una excelentísima persona, pero abunda en el que yo piense que Luis Martín es un tío muy cínico porque ganó el premio Real de Honesto con una novela muy regulera, no está bien. Yo lo que he leído de Luis Martín, me refiero no a los libros, sino a las críticas, es que los libros anteriores a este estaban bastante mejor. Este libro no estaba a la altura para ganar un Herralde, y encima con la cara dura, pero bueno, sí, con la cara dura de que algunos de los fragmentos del libro no lo ha escrito él. Lo escribieron unos amigos suyos. Le dijo, mira, ¿por qué no me hacéis unas investigaciones así que contrata un ricachón para demostrar que todo el mundo es infiel, incluso las mejores personas y tal? Y lo mejor del libro son esas investigaciones que no escribió él. Son una especie de informes policíacos y tal. Esto yo ya lo hablaba en otro libro, en otro vídeo, porque ya critiqué este libro, pero lo saco aquí a colación porque es parte del tema, ¿no? Y porque lo que yo conozco, y porque si esta es la catadura moral de Luis de Martín, pues yo la verdad prefiero que él no escriba un libro sobre José Bretón. La verdad es que prefiero que no, ¿eh? Si lo hubiera escrito otro autor que yo considere que a lo mejor podría haber abordado el tema desde otro sitio, pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Ya si se presentara esa posición, pues ya esa posibilidad, pues ya diría yo mi posición ante el asunto. Estoy pensando, ¿no? A lo mejor si lo hiciera Javier Cercas o otra persona así que haga novelas de no ficción y tal, probablemente también el acercamiento habría sido diferente. Y probablemente no habría habido tanta polémica porque a lo mejor él se habría preocupado de ir a esta mujer a hablar con ella y decirle, oye, voy a escribir un libro sobre este tío, ¿vale? Y quiero saber qué opinas, y quiero saber, y también me gustaría tener tu beneplácito para hacerlo, ¿no? Seguramente se hubieran acercado en ese sentido y habría sido muy diferente, ¿eh? Y yo creo que aquí el problema también ha sido la unilateralidad de decir, no, yo voy a escribir sobre esto y si alguien se fastidia con esto, pues me da exactamente igual. Que es otra manera de... Lo digo porque Luis Martín, un tío que le escribía según tengo entendido, los discursos a Pedro Sánchez, o sea, que es un tío que se supone que es progresista, pero es la misma actitud que tiene la gente cuando dice las cosas, no, a mí me gusta decir la verdad, y en realidad lo que dice son cosas hirientes que se podía callar perfectamente. Yo creo que esa actitud. Entonces, me alegro mucho de que Anagrama haya tomado la decisión, ya sabéis, ¿no?, que finalmente ha tomado la decisión de no publicar el libro, de dejarlo ahí paralizada la publicación hasta nuevo aviso. Probablemente destruirá los libros con el tiempo si no los saca, o probablemente al final, cuando pase todo esto y se haga a lo mejor una campaña de publicidad, pues resulta que el libro no era así. Pero otro asunto que está en esta noticia es que realmente nadie ha leído el libro. Lo que se ha leído son pequeños extractos y la sinopsis que ha dado la propia editorial acerca del libro. Ni siquiera el juez, porque esto se llevó a la fiscalía. Los que nos veis desde otro país que no es España y no estáis saltando de esto se llevó hasta la fiscalía, ¿no? Y la fiscalía exigió que no se publicara, y un juez dijo que bueno, que en principio él no veía que no se pudiera publicar. Bueno, teniendo el beneplácito del juez, entre otras cosas porque el juez alegaba que él no le habían pasado el libro y por lo tanto sin leer el libro no podía posicionarse, con el beneplácito del juez, incluso así Anagrama decidió al final no sacarlo. Yo creo que es un buen gesto por parte de Anagrama. No creo que solo lo haya hecho por la buena prensa, o sea, no creo que solo lo haya hecho por no desprestigiar, sino porque a lo mejor se han dado cuenta de que se habían metido en un asunto que éticamente tampoco era lo mejor, y han decidido dar marcha atrás, y yo creo que eso pues está muy bien. Ahora viene la reseña acerca de, vale, si estos libros son nocivos, son malos y eso, y no deberían hacerse más. Entonces, ¿qué leemos? Porque la gente, desgraciadamente,
todos, incluido yo, somos bastante adictos al true crime y a todo esto del morbo y a todo esto de la maldad y de, oh, qué mal. Bueno, todas estas cosas somos bastante adictos y no hay más que ver el número de novela negra, ¿no? Número de ejemplares de novela negra que se estilan, que se venden, las tiradas que se hacen y uno de los géneros con diferencia que más éxito tiene, tanto a nivel literario como a nivel cinematográfico, como en series, como incluso en teatro y en todas las manifestaciones de la cultura. Al final hay algo policíaco, no sé si hay alguna sinfonía policíaca, pero si no, que alguien la escriba ya. Se lo contaré a alguna amiga compositora, yo, ¿por qué no haces una sinfonía policíaca? Porque seguro que tiene mucho éxito. Entonces, ¿qué libro vamos a reseñar nosotros? Aquí vamos a hacer una reseña un poco más corta para que el libro no sea súper largo. Es porque casualmente, mientras ocurría todo esto, yo estaba leyendo este libro de Sexto Piso que se llama Tengo algunas preguntas para usted, de Rebecca Makkai, que es una autora norteamericana. Y estos libros que hace Sexto Piso se especializa sobre todo en literatura latinoamericana, pero también tiene algunos libros de autores en inglés y en otros idiomas que publica. Y yo creo que, porque lo he visto bastante, lo he visto mucho en las estanterías y siempre he estado como, bueno, algún día lo leeré. Y ya me decidí y lo compré. Y creo que Sexto Piso apostó mucho por este libro, hizo muchos ejemplares y luego nos han vendido tantísimos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que deberíais comprar este libro, deberíais leerlo porque está muy bien y vamos a hablar por qué. Aquí justo, este libro trata estos temas, trata del true crime. Fijaos, la sinopsis es de una mujer que se llama Bobby Kane, que en su adolescencia ella estudió en un instituto, de estos institutos en los que van los alumnos y se quedan a dormir allí durante todo el año, excepto en Navidad con la familia. Ella no era de familia rica como el resto de sus compañeros, o casi el resto de sus compañeros, pero sí que digamos que la había acogido una familia que tenía un poco más de dinero porque su madre estaba en precario y su padre había muerto, el hermano también y tal. Y claro, justo va sobre esta mujer que en esta adolescencia que tiene, que vive allí, su compañera de piso, o la que fue su compañera de piso, muere asesinada justo antes de acabar los estudios, de acabar la secundaria. Muere asesinada y muere allí, muere en la piscina allí, ¿no? Y total que se localiza el culpable, que es alguien del cuerpo docente. No es exactamente un profesor, creo que no, porque no queda muy claro a mí no me queda muy claro el cargo que tenía, pero no era exactamente un profesor, pero bueno, se le condena y lleva un montón de años en la cárcel y tal. Y resulta que a los años, cuando ella tiene 40 y tantos, ella vuelve o 50 y tantos, bueno, ella vuelve allí porque porque resulta que le piden que dé un seminario sobre cómo hacer podcast para los alumnos de la escuela, porque ella se ha convertido en alguien notorio por hacer podcast justo sobre true crime, ¿no? Entonces es una especie de reflexión, no una reflexión sobre el true crime, porque la fajilla aquí decía una reflexión sobre el true crime, no una reflexión sobre el true crime exactamente, pero sí que habla mucho acerca de todo esto y de cómo le damos vueltas y de el puzzle que hay siempre en la novela negra y de cómo resolverlo y todas estas cosas, ¿no? Porque claro, cuando llega allí resulta que una de las alumnas le propone a ella que su trabajo va a ser hacer un podcast acerca de la muerte de su compañera de piso. Entonces ella empieza a darle vueltas a todo esto. ¿Cómo está escrito el libro? El libro está escrito bien, y digo bien así como bien pronunciado, así pronunciado con todas las letras y tal, porque es una escritora americana. Ya sabéis que en general, y sobre todo con este tipo de libros, este tipo de historias, los americanos el estilo americano suele ser como más parco a lo mejor que el estilo europeo o que el estilo latinoamericano, me refiero al norteamericano, claro, en inglés. Es como una especie de guión de cine puesto en novela. Y esto no es así, está escrito en una primera persona falsa, porque en realidad es una segunda persona. No desvelo nada, porque en realidad esto ocurre casi desde las primeras páginas, pero es verdad que la narradora va dosificando esas interpelaciones hacia ese tú, que poco a poco se va descubriendo quién es, ¿no? Y está muy bien llevado, está bastante bien llevado. Y me gusta ese estilo porque no cae en los problemas que puede tener una segunda persona, que siempre se dice, si escribo un libro en segunda persona entero es muy cansado, a la gente no le gusta y tal. Entonces no cae en ese problema, pero sí que le da una frescura a que no sea solo en segunda persona. Entonces me parece que está muy bien que no esté en tercera persona, que no sea un guión de cine, porque hace que la prosa sea bastante más reflexiva. Entonces hay muchas acciones, hay muchas cosas, hay muchos flashbacks, pero también hay mucha reflexión, y son esas reflexiones las que yo creo que le dan bastante calidad al libro y a esta escritura.
Los temas que trata, además del asunto del true crime, oscilan mucho también en torno al feminismo y oscilan también mucho en torno a la cancelación. Entonces me parece que es un libro que va muy, muy en sintonía con todo lo que hemos hablado en la primera parte del vídeo, ¿no? Además es un feminismo yo creo que un poco crítico, en el sentido de que, por supuesto, que asienta las bases de lo que es el feminismo y tal, y habla sobre esto y sobre la violencia hacia la mujer y todo el asunto, pero luego también denuncia un poquito la gente que se puede aprovechar de esto, ¿vale? Y deja muy claro, no, esto no es así, no, esto no es así. Yo creo que en ese sentido está bastante bien puesto. Yo creo que no está de más también este tipo de cosas. Y luego el asunto de la cancelación también lo trata, en este caso no como una cancelación positiva, sino habla sobre las redes sociales y la presión de las redes sociales y de cómo al final una opinión negativa de una persona puede acabar convirtiéndose en un linchamiento injusto a veces, ¿no? Y todo esto está aquí escrito y está hecho y me ha gustado bastante, está muy bien. Una cosa buena que tiene es que los adolescentes parecen adolescentes, ¿vale? Que siempre yo critico esto, ¿no? Los chavales parecen chavales, se mueven por cosas de chaval y piensan como chavales. Incluso cuando ella recuerda cómo se comportaba cuando tenía 16 o 17 años, se comporta como se comportaría un chaval de 16 o 17 años y no como una persona madura que querría comportarse, ¿no? O como ese yo idealizado, esa juventud idealizada que tenemos alguna vez de nosotros mismos, ¿no? Y está muy bien. Es un libro... recomendaciones. Es un libro para quien le guste la novela negra, creo que lo va a disfrutar, porque es una novela negra. Que le guste también la novela un poco así con tintes de juicio y tal, también le va a gustar, ¿vale? El asunto judicial y policíaco y eso también le va a gustar. Y en general, a cualquier persona que quiera pasar un buen rato, porque el libro, un rato largo, porque el libro no es corto, son 500 páginas, casi 500 páginas, son 590 y tantas. Y bueno, tiene bastante texto cada página, no son estas páginas así con una maquetación donde hay poquito texto y poquito párrafo. Y yo digo, se lee súper bien, se lee súper rápido, Una cosa buena que tiene es que el ritmo no decae en ningún momento, porque siempre hay cosas nuevas que van sucediendo, que van haciendo que no pierdas la atención. Así que en ese sentido es un libro muy interesante de leer, muy divertido de leer y muy agradable, me ha gustado. Y la única pega, a lo mejor, que yo le pongo al libro es precisamente el americanismo, precisamente el que, al ser una escritora americana que estudió en una escritura creativa en una universidad americana y norteamericana, me refiero, de Estados Unidos, y ella ya es profesora también de escritura creativa, tiene, creo yo, este pequeño defectillo que tienen estos escritores, que es que la prosa la contienen demasiado. Yo creo que contienen demasiado la prosa, que podría haber hecho una prosa un poco más, ¿no? Al final cae en un lenguaje llano que está muy bien llevado, un lenguaje llano que no cae en tonterías, no es súper llano, ¿no? Es como así, con pequeñas, ¿no? A veces un poco más serio, a veces un poco más llano, ¿no? Y no solo en los diálogos, sino también en la manera en la que ella se expresa, porque está hablando en una segunda persona. Está muy bien conseguido ese estilo, ¿eh? Pero es verdad que yo le he echado en falta un poquito más de belleza en la prosa, un poquito más de... que es una cosa que quizá los autores europeos y los autores latinoamericanos lo hacen mejor, ¿vale? Para mi punto de vista. Aún así, os gustará, ¿vale? El libro os gustará, incluso aunque seáis obsesos de una prosa preciosista y tal, yo creo que el libro os va a gustar. Está muy bien, me ha gustado mucho el libro. Así que, en lugar de publicar libros como Odio de Luis G. Martín, pues se puede publicar ficción como esto, porque lo bueno es que es ficción, lo bueno es que esto es exactamente ficción, ¿eh? No le va a hacer daño a nadie, hablar de esto, ni revivir una cosa que ha pasado 30 años, ni nada, ¿no? Y es mejor, creo yo. Mejor. Ahí donde falla la no ficción, donde la no ficción éticamente no debería meterse, la ficción puede hacerlo y lo hace muy bien, ¿no? Yo creo que aquí Rebecca Makkai la ha hecho muy bien con este libro, ¿no? Así que recomendación de Serifa de esta semana. Tengo algunas preguntas para usted de Rebecca Makkai.